Alegoría, ficción que presenta un objeto al espíritu de modo que despierte el pensamiento de otro objeto. Obra o composición literaria o artística de sentido alegórico. Y antes de continuar quisiera, como iniciamos en la primera parte con el sueño de Perseo, me gustaría más o menos hacer un mismo ejercicio con sueños que he tenido yo con respecto a la era de los monstruos o la era de Tifón. Rápidamente fue un sueño que tuve hace 1 o 2 años y se me estaba presentando un escenario, no sé si anteriormente ya lo había mencionado o ya lo había hablado, pero lo voy a repetir si es del caso. En este sueño lo veo no tanto como especie de explicación de manera muy simbólica lo que estaba sucediendo, no solo al interno mío, sino a lo externo y lo que posiblemente se avecine. El sueño en realidad eran como 2 sueños al mismo tiempo, porque yo estaba viviendo 2 eventos distintos al mismo tiempo, sin embargo era consciente de ambos. Por así decirlo, estaba como bislocado. En un lado estaba, y ambos sucedían al mismo tiempo. En una bislocación estaba yo explorando el lugar donde yo vivo. Era como una ruina industrial donde no podía encontrar mucha gente. Y yo andaba subiendo escaleras, parecía de hecho como una fábrica o una refinería o algo así abandonado, donde usualmente se procesaba se hacía proceso industrial, mejor dicho, una fábrica o una refinería o una planta de tratamiento, pero estaba abandonada y yo andaba buscando a alguien o algo, pero esta persona o algo siempre se me escondía, no se dejaba encontrar. Y yo andaba buscándolo de arriba para abajo porque no encontraba a nadie. De hecho estaba solo en ese mundo, en esta bislocación, no encontraba a nadie. Los pocos humanos que quedaban se me escondían del todo. Al final al cabo me di por vencido y me puse al frente de esta planta, de esta fábrica, de este centro industrial, y vi que poco a poco como que iba acelerándose el tiempo. Y como decir una intervalometría, un stop motion que a veces uno ve, donde la fábrica iba se iba degenerando hasta desaparecer en una ruina enrumbrada, y a su vez como que el bosque lo fue consumiendo lo que era antes una ruina industrial, y pasó a ser un bosque o como una sabana. Y esto apareció un jabalí salvaje. El jabalí salvaje no era como un jabalí, tamaño jabalí normal, sino un jabalí gigante, casi que el tamaño de un toro, un poco más grande, y por supuesto me atacó. Entonces básicamente ahí pasé de una escena industrial que fue reemplazada por el mundo natural o el mundo salvaje, o la ausencia de civilización, mejor dicho. Y el monstruo me atacó y nos fuimos a duelo, tal cual me parece. Eso, si lo analiza en la mitología, existe uno de los 12 trabajos de Hércules fue matar al jabalí. No estoy diciendo que yo sea Hércules, pero es parte de lo que viví, y al final le gané al jabalí salvaje. En la otra bislocación, mientras vivía eso todo al mismo tiempo, estaba teniendo yo otro sueño, que era como decir un edificio de oficinas
donde yo estaba trabajando, y eran estos edificios gigantes que son puras ventanas, por lo menos la fachada son puras ventanas y con espejo para que no se vea de afuera para adentro. Y vi como edificio se iba encogiendo hasta ser reemplazado con un pequeño edificio de vidrio, y conforme se iba encogiendo iban reduciéndose el número de personas que trabajaban en este centro de oficinas. Y obviamente al igual que la otra dislocación, el mundo civilizado iba siendo reemplazado por este mundo salvaje, este bosque, podría decir, bosque primario. Y no obstante, algo estaba rondando en las sombras del bosque. Yo apenas podía ver y parecía como, si tuviera que describirlo, sería algo como sinuoso, como si fuera casi acuático. Pero como a veces uno ve las nutrias en los en los programas de naturaleza. Se veía como una nutria de río, pero era gigante también. Y andaba depredando. Era gigante, como decir el tamaño de un autobús. No tenía nada que ver conmigo. Yo solamente observaba lo que sucedía al frente mío. Esta nutria o este ser, este monstruo, estaba depredando otros seres humanos. Y también había otro que acechaba. Todo esto lo veía porque estaba viendo muchas cosas al mismo tiempo. Mientras iba creciendo el edificio, a su alrededor iba siendo reemplazado por estos bosques, por este mundo natural. Y entre las sombras de ese bosque que iba reemplazando el mundo civilizado, había esta nutria y había otro monstruo, por así decirlo. En realidad un lagarto. Si tiene más o menos la idea que tenía, era el tuátara, que es un reptil pequeñito, ahorita existe, pequeñito, que es un reptil tan primitivo que data desde la época de los dinosaurios y no ha tenido cambios desde esas eras, y aún sobrevive, pero es un reptil chiquitico. Si tuviera que describir este segundo monstruo que estaba depredando a los humanos, de hecho se investiga un poco sobre la tuátara. Este se alimenta de hormigas porque es tan pequeñito que esa es su forma de depredar, comer hormigas. Pues este monstruo que veía yo era una tuátara pero gigante, y en lugar de hormigas comía personas. Entonces literalmente el mundo civilizado se iba encogiendo y iba siendo reducido a un solo edificio de oficinas, y a eso este edificio de oficinas se iba encogiendo hasta quedar en un solo piso. De ser un gran edificio gigante, se redujo a una sola cápsula, por así decirlo, un centro de trabajo donde solo quedábamos unos muy pocos, y los que sí iban quedando por fuera iban siendo devorados, ya sea por la nutria gigante que apenas se veían las sombras, o este tuátara gigante que comía, en lugar de comer hormigas, comía gente. Y yo, por supuesto, me estaba volviendo loco diciéndole a la gente: por favor, presten atención, vean, los monstruos están comiéndose a la gente. Eso yo gritaba como loco en este edificio de oficinas, y por supuesto la gente me ignoraba o se enojaba conmigo por lo que yo les decía. Y yo estaba como: pero ¿cómo no lo ven? Miren, se los están comiendo. Y al final quedamos unos pocos trabajando en el, bueno, yo sentía que estaba en eso porque nunca entré, simplemente gritaba desde afuera y veía cómo se encogía el edificio, y la civilización como tal se fue reducido. Y esto en realidad era como una especie, la impresión que me dejó al final el edificio fue como un solo piso, una sola oficina, como decir una burbuja de cristal en el medio de lo salvaje. Y eso fue lo que quedó de lo que anteriormente fue una gran civilización. En este punto, como que las dos bilocaciones se unieron en una sola perspectiva. Como dije anteriormente, el sueño era como dos sueños vividos al mismo tiempo. Mi conciencia se dislocó en dos sueños al mismo tiempo, y cuando
se redujo el edificio de oficinas a una sola burbuja de cristal donde solo sobrevivíamos unos cuantos humanos sobreviviendo de la antigua civilización, y yo acababa de terminar en el otro sueño de conquistar o dominar al jabalí salvaje. Los dos sueños se unieron uno solo y yo volví a ser una sola persona, y me di cuenta de que lo que justamente había pasado, que por un lado el mundo industrial, el motor de la civilización que conocemos ahora, que es netamente industrial, y el mundo tecnológico que vivimos, ya sea el internet, todo el mundo de los datos, todo esto fue reducido a apenas una pequeña anomalía, y en el caso del mundo industrial fue reemplazado por completo por el bosque. Y yo estaba observando ambos procesos desde dos perspectivas muy diferentes. Esta es una de las razones por la que empecé a iniciar esta presentación, la era de tifón, donde hay un cambio. Y si analizamos un poco la perspectiva de los monstruos reales en nuestro mundo, los monstruos reales en nuestro mundo no son del tipo de una tuátara gigante, una nutria gigante, un jabalí salvaje gigante. En realidad se visten con saco y corbata y tienen cara y apariencia de ser humano, pero por dentro son psicópatas que son capaces de decirle en cara al frente suyo de que esta vacuna es segura y efectiva y que nada le va a pasar, o que por si usted habla mucho, abre mucho la boca, le vamos a reducir su crédito social. Esos son los verdaderos monstruos de nuestro mundo, y estos son los que están trabajando para reducir la población del ser humano. Odian al ser humano, o por lo menos hacen el trabajo sucio de los que odian al ser humano, y quieren destruir el mundo civilizado, no porque les interese o quieran mucho a la naturaleza, simplemente porque quieren reducir el estado de vivir, el estándar de vida que se llegó a llegar a tener un poco en la civilización occidental. Quieren reemplazarlo y dejar una especie de feudalismo donde solo unos cuantos quedemos vivos. Y esto vamos a ver en condiciones paupérrimas, casi que como se vivía en el medioevo europeo durante la era feudal, justo después de la caída del Imperio Romano de Occidente. Ahora imagínense eso a una escala global. Solo vamos a quedar unos cuantos. Estos son los monstruos. Y sin más, nos movemos a la segunda parte. Today, a young man on acid realized that all matter is merely energy condensed to a slow vibration. That we are all one consciousness experiencing itself subjectively. There is no such thing as death. Life is only a dream, and we are the imagination of ourselves.